3 años de matrimonio y yo me creía el hombre más afortunado del mundo. Mi esposa, Luna, era dulce, hermosa, perfecta como un sueño. Hasta que hace 15 días, una fiebre alta me otorgó la habilidad de escuchar los pensamientos ajenos. El mundo entero se volvió un bullicio ensordecedor en mis oídos. Los buenos, los malos, los sucios, los sórdidos, todos, menos ella, mi amada esposa. Su interior, un silencio absoluto. Capítulo 1. Señor Javier, sobre este proyecto, ¿podría echarle un vistazo? Carlos, el pasante recién llegado, depositó un documento sobre la mesa de Javier con toda la solemnidad del caso. En su rostro se dibujaba una sonrisa humilde y complaciente. Este trabajo me está matando. Jefe imbécil, siempre dando vueltas al mismo asunto. 8 revisiones ya, y si me hace cambiarlo otra vez, pues, lo cambio otra vez. Javier lo miró con rostro impasible mientras tomaba el expediente. Por favor que no se dé cuenta, por favor que no note que todo esto es puro relleno. Buda, Jesús, lo que sea, que me dejen pasar el día sin más broncas. A Javier se le torció ligeramente la comisura de los labios. Abrió la primera página. Mira qué bien, hasta la lee. Puro teatro. Total, ni que entendieras. Apúrate para que me dejes irme a jugar a casa. Aquí, la fuente de datos no es fiable, señaló Javier un gráfico. La sonrisa de Carlos se congeló. Y aquí, esta lógica tampoco se sostiene. ¿Cómo mierda lo supo? ¿Adivinó? Seguro que fue pura suerte. La conclusión también es demasiado simplista. Javier devolvió el documento. Hazlo de nuevo. Carlos palideció. Dios santo, ¿vio todo? ¿De verdad se leyó cada palabra? No hay que se salve, ni siquiera fingen un poco. Señor Javier. Carlos intentó resistir. Quizás podría. Javier levantó la vista y lo miró en silencio, sin decir una palabra, pero Carlos sintió una presión indescriptible. Mejor me callo. No puedo contra él. Ni modo, lo rehago. Que se joda mi partida de esta noche. Carlos tomó el expediente y se retiró cabizbajo. La oficina entera se sumió en un silencio repentino, pero dentro de la cabeza de Javier, era como si decenas de mercados estuvieran abiertos al mismo tiempo. Se le ve un poco torcida la peluquina al jefe hoy. ¿Qué perfume tan fuerte el de la chica de al lado? ¿Cómo lo soporta su novio? ¿Qué cenaré hoy? ¿Pescado a la veracruzana? ¿O brochetas? ¡Qué dilema! Otra vez la hipoteca, qué fastidio. Pensamientos diversos, triviales, ruidosos, como moscas que zumbaban dentro de su cráneo. Desde hacía 15 días, después de aquella fiebre, Javier poseía esa habilidad absurda. Podía escuchar los pensamientos de todos a su alrededor. Al principio fue novedoso, luego, irritante. Ahora, solo quedaba un cansancio embotado. Sabía quién holgazaneaba en la empresa, quién lo insultaba a sus espaldas, quién estaba enamorado de quién desviaba fondos. El mundo ya no tenía secretos para él, pero tampoco belleza. Todos llevaban una máscara. Lo que decían y lo que pensaban no tenían nada en común. Hipócritas, sucios. Había considerado ir al médico, pero, ¿cómo explicarlo? ¿Decir que escuchaba pensamientos? Seguro lo tomarían por loco y lo encerrarían. Javier se frotó las sienes, agotado. Ring, sonó la campanilla de salida. La oficina estalló en vítores contenidos. Por fin, libertad. A correr antes de que el jefe nos pille para hacer horas extras. El volumen del ruido en su cabeza subió otro nivel. Javier apagó el ordenador, tomó su chaqueta y solo quería huir de allí. Necesitaba un poco de silencio. Solo una persona podía dárselo. Su esposa, Luna. Al pensar en Luna, un calorcillo le recorrió el pecho. Todo el cansancio y la irritación del día parecían disiparse. 3 años casados. Su relación siempre había sido maravillosa. Luna era la chica más hermosa de la universidad. Dulce, bondadosa, guapa. Cumplía todas las fantasías que un hombre pudiera tener de una esposa. Que él hubiera logrado conquistarla dejó a más de uno boquiabierto. Todos decían que había tenido una suerte increíble. Y él lo creía también. Casarse con Luna fue la mayor fortuna de su vida. Llegó a casa, abrió la puerta. El aroma de la comida flotaba en el aire. Luna, con un delantal adorable, trajinaba en la cocina. Amor, llegaste, volvió la cabeza y le regaló una sonrisa dulce. Tenía un poco de harina en la mejilla, lo que la hacía ver encantadora. ¿Qué tal el trabajo? ¿Muy pesado? El corazón de Javier se derritió al instante. Se acercó y la abrazó por detrás. Para nada. El mundo entero, en ese momento, pareció quedarse en silencio. Los pensamientos bulliciosos desaparecieron por completo al cruzar la puerta de casa. Javier disfrutaba con avidez de esa quietud. Antes creía que era la magia del hogar, el poder del amor, hasta que obtuvo aquella habilidad para escuchar pensamientos. Fue entonces cuando descubrió que no era el mundo el que callaba. Era su esposa, Luna. Su interior no tenía sonido alguno.
Un vacío absoluto, un silencio sepulcral. Javier la sostenía entre sus brazos, pero su cuerpo se helaba poco a poco. ¿Qué pasa? Ve a lavarte las manos que ya vamos a cenar. Luna se giró y le dio un suave empujón. Sus ojos eran como un manantial cristalino, limpios, puros. Reflejaban su rostro. Su sonrisa seguía siendo dulce, con un toque juguetón. Sus gestos, sus palabras, todo seguía siendo igual que siempre. Perfecto, impecable. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué no podía escuchar sus pensamientos? Al principio, Javier pensó que su habilidad no funcionaba con los seres queridos. Hizo una visita especial a casa de sus padres. Apenas cruzó la puerta. ¿Por qué está tan delgado mi hijo? ¿Trabaja demasiado? Este muchacho todavía se acuerda de visitarnos. Los pensamientos de sus padres eran claros, como si hablaran a su lado. Luego fue a ver a su mejor amigo. ¿Qué hace este tipo invitándome a copas? ¿No querrá pedirme dinero prestado? El pensamiento de su amigo era igual de canalla. Entonces, no era cosa de la habilidad. Entonces, ¿cuál era el problema? ¿Acaso Luna lo amaba tanto que sus pensamientos eran idénticos a los suyos, y por eso no podía oírlos? Javier solo podía consolarse con esa idea, pero ni él mismo se la creía. ¿Amor? ¿En qué piensas? La voz de Luna lo sacó de sus cavilaciones. Ella agitó la mano frente a sus ojos. Javier reaccionó y esbozó una sonrisa forzada. Nada, nada. Miró los ojos de Luna, unos ojos tan hermosos, sin ninguna impureza, sin las quejas de Carlos, sin los cálculos de sus colegas, sin los pensamientos dispersos de los extraños. Nada, como una máquina perfectamente programada, o tal vez, como un pozo antiguo y profundo, tranquilo en apariencia, pero quién sabe qué oculta en su fondo. Apenas cruzó esa idea por su mente, Javier mismo se sobresaltó. ¿Cómo podía pensar así de Luna? Era su esposa, la mujer que más amaba. Mira, hoy preparé tu plato favorito. Luna lo llevó de la mano hasta la mesa y señaló con orgullo un platillo. Las costillas agridulces brillaban con un glaseado rojizo, exhalando un aroma dulce y tentador. Era el sabor que más le gustaba a Javier. También hice lubina, y además, Luna fue enumerando cada platillo, el rostro iluminado por la satisfacción, como si cocinar para él fuera la dicha más grande del mundo. El corazón de Javier era un revoltijo de emociones. Se sentó y tomó los palillos. Luna le sirvió inmediatamente la costilla más grande. Prueba, a ver si he perdido la mano. Lo miraba con expectación. Javier se llevó el bocado a la boca. El mismo sabor de siempre. Agridulce, la carne tierna y jugosa. Delicioso, dijo con sinceridad. La sonrisa de Luna se ensanchó, como una niña que acaba de recibir un caramelo. Pues come más, entonces. Le sirvió otros 2 trozos. Verla tan solícita hizo vacilar las sospechas de Javier. ¿Cómo podía tener problemas una esposa tan maravillosa? Quizás ella era simplemente una persona de mente sencilla, sin muchos pensamientos revueltos. Por eso no podía oír nada. Sí, debía ser eso. Javier trató de convencerse a sí mismo. Mientras comía, como si nada, soltó. Ah, amor, hoy vi un bolso que me pareció perfecto para ti. Luna parpadeó. ¿Un bolso? Si ya tengo varios, no hace falta. Es diferente, es la última edición limitada. Javier observaba su reacción. ¡Wow! Edición limitada. Lo quiero. ¿Me lo va a regalar? Dios mío, qué sorpresa. Eso era lo que imaginaba que una mujer normal pensaría. Pero Luna no dijo nada de eso. Solo mostró un poco de curiosidad. Ah, sí, ¿cómo es? Su interior seguía siendo un silencio absoluto. El corazón de Javier se hundió lentamente. Olvidé tomarle foto, mañana te enseño, respondió, comiendo sin ganas. Bueno, Luna sintió sonriente y le sirvió verduras. Come más vegetales, no solo carne. Su preocupación era meticulosa y conmovedora, pero a Javier le helaba la sangre. Una mujer a quien no le interesaba ni un bolso de edición limitada. Una mujer cuyo interior nunca emitía sonido alguno. ¿Era realmente una persona normal? Después de cenar, Luna fue a lavar los platos. Javier se quedó en el sofá, observando su espalda mientras se movía en la cocina. Delgada, grácil, pero con un aire extraño indescriptible. Cerró los ojos. Los pensamientos de los vecinos llegaban fragmentados. El niño del piso de arriba no para de correr. ¡Qué molestia! ¿Por qué no vuelve mi marido? ¿Andará de parranda otra vez? Esta serie es buenísima, el protagonista es tan guapo. El mundo era puro ruido. Solo su hogar era terriblemente silencioso. No, no era su hogar. Era su esposa, Luna. Ella era como un agujero negro que absorbía toda actividad mental. Javier abrió los ojos de golpe. Un pensamiento aterrador brotó de lo más profundo de su ser, incontrolable. Si una persona no tiene pensamientos, ¿acaso tiene corazón? Capítulo 2. Amor, ya terminé de lavar.
Luna se secaba las manos mientras salía de la cocina. Caminó hacia el sofá y, con total naturalidad, apoyó la cabeza en el hombro de Javier. ¿Vemos un rato la tele? El aroma familiar llegó a su nariz, pero el cuerpo de Javier se tensó. Giró el rostro y observó a Luna. Bajo la luz, su piel era tan blanca que parecía translúcida, sus facciones delicadas como las de una muñeca de porcelana, sin el más mínimo defecto, sin el más mínimo rastro de vida. Javier se asustó de su propio pensamiento. Seguro estaba loco. ¿Qué pasa? ¿Me miras fijo? Luna se sintió un poco cohibida bajo su mirada, sus mejillas se tiñeron ligeramente de rosa, bajó la cabeza y jugueteó con sus dedos. Ese gesto coqueto, en cualquier otra mujer, habría sido encantador, pero a Javier, en ese momento, le pareció pura actuación. Una actuación, terriblemente convincente. Se avergüenza. No, no se avergüenza, solo está haciendo el gesto de quien se avergüenza. Imita lo que una esposa normal haría. En la cabeza de Javier, dos voces peleaban sin tregua. Una le decía, no pienses tonterías, Luna es tu amada esposa. La otra gritaba, algo anda mal, algo anda terriblemente mal. No es nada. Javier retiró la mirada y tomó el control remoto. ¿Qué quieres ver? La trampa del amor. Dicen que está muy de moda, propuso Luna. Era una serie de suspenso romántico urbano. Trataba sobre una esposa perfecta que ocultaba un secreto terrorífico. El corazón de Javier dio un vuelco. ¿Casualidad? Encendió el televisor y sintonizó el canal. En la pantalla, la protagonista preparaba el desayuno a su esposo con una sonrisa impecable. La voz en off, sin embargo, era un monólogo interior gélido. Este idiota, en serio cree que lo amo. Cuando tenga el control de su empresa, haré que se pudra en la calle. Javier miró la escena en la televisión, luego a Luna, recostada a su lado. Ella también lo miraba con ternura, sosteniendo un gajo de mandarina recién pelado, llevándolo a sus labios. Abre. La misma dulzura, la misma solicitud. A Javier se le heló la espalda. Instintivamente, abrió la boca y comió la mandarina. Muy dulce, tan dulce que empalagaba, pero él sintió un regusto amargo. Observó los ojos de Luna, tratando de encontrar la más mínima grieta en su perfección, pero no la halló. Su mirada seguía siendo pura, su interior seguía siendo silencio. Era como un espejo, reflejando a la perfección la esposa que él deseaba, pero sin nada propio. Amor, te noto distraído. Luna percibió su anomalía con agudeza. Sí, Javier disimuló. ¿Será que el trabajo me agotó? Voy. Déjame darte un masaje. Luna se colocó detrás de él y extendió sus pequeñas manos, presionando sus hombros con la intensidad justa. Muy agradable. Pero Javier se sentía como si estuviera sentado sobre brasas. Necesitaba comprobarlo. Tenía que comprobarlo. Amor, comenzó, fingiendo indiferencia. Recuerdo que antes decías que odiabas el cilantro, ¿verdad? Las manos de Luna se detuvieron por un instante. Sí, ¿por qué? Nada, es que hoy un compañero en la oficina sacó el tema y me pareció curioso. Cada quien tiene sus manías. Javier concentró toda su atención, intentando escuchar su reacción. Nada. Seguía sin haber nada. ¿Y tú? La voz de Luna llegó desde atrás. ¿Qué es lo que más odias? El corazón de Javier se hundió. Ella no respondió, sino que devolvió la pregunta. Era una técnica de conversación muy sutil. Desviaba el tema con naturalidad, tomaba la iniciativa. ¿Acaso una persona de mente sencilla actuaría así? Yo. Javier sonrió con ironía. Odio a los hipócritas. Pronunció las últimas 3 palabras con especial énfasis. Las manos de Luna, detrás de él, volvieron a detenerse. El aire pareció congelarse unos segundos. Ah, sí, su tono, al menos en apariencia, no había cambiado. Sí, continuó Javier con su tanteo. Los que dicen una cosa y piensan otra, ¿no te parecen repugnantes? Luna no respondió de inmediato. Sus manos reanudaron el masaje en sus hombros, aunque con un poco más de fuerza que antes. Bueno, dijo al cabo de un rato, en voz baja, cada quien tiene sus razones. A veces, decir una mentira es inevitable. Esta respuesta, demasiado perfecta, demasiado diplomática, como un discurso oficial, sin un solo error, pero también sin rastro alguno de emoción genuina. El corazón de Javier se heló por completo. Esa no era la Luna que él conocía. La Luna que él conocía habría fruncido los labios y dicho, sí, sí, odio a esa gente, son tan falsos. Se habría colgado de su brazo, mimosa. No hablar con tanta cordura, objetividad y frialdad, como si fuera una espectadora externa. Ya es tarde, vamos a dormir. Luna bostezó, estiró los brazos perezosamente desde atrás. Su silueta perfecta se dibujó bajo la tenue luz de la sala. En otras circunstancias, Javier ya se habría abalanzado sobre ella, pero ahora solo sentía un escalofrío que le recorría la espalda hasta la coronilla.
Observó la espalda de Luna mientras se encaminaba al dormitorio. Esa espalda que antes lo fascinaba, ahora era como un enigma gigantesco, lleno de incógnitas y peligros. ¿Con qué clase de mujer se había casado? No, mejor dicho, ¿ella era realmente humana? Javier se quedó sentado en la oscuridad de la sala, sin dormir en toda la noche. A la mañana siguiente, llegó a la oficina con 2 profundas ojeras. Buenos días, señor Javier. Carlos lo saludó respetuosamente. Dios mío, ¿qué le pasó a este tipo? Parece que no durmió en 3 días. ¿Anduvo de parranda? Javier ni siquiera tuvo energía para molestarse. Pasó de largo y se sentó en su escritorio. Su mente estaba completamente ocupada por Luna, no tenía ánimos para trabajar. Necesitaba una brecha. Luna era demasiado perfecta, demasiado inexpugnable. No podría encontrar ninguna pista directamente de ella. Entonces tendría que indagar en su pasado. Javier recordó que Luna era originaria de un pueblo muy remoto. Sus padres fallecieron en un accidente justo cuando ella ingresó a la universidad. En esta ciudad, casi no tenía familiares ni amigos cercanos. Por eso, cuando Javier la cortejaba, siempre sentía que había una soledad persistente en ella, que inspiraba ternura y ganas de protegerla. Ahora que lo pensaba, ¿también sería eso una fachada? ¿Para que él bajara la guardia? Mientras más cavilaba, más inquieto se sentía. Encendió el ordenador y, como impulsado por un designio oscuro, tecleó el nombre de Luna en el buscador. Había muchas personas con ese nombre. Añadió Universidad X como filtro. Pronto aparecieron viejos hilos de foros universitarios. Impactante, nuestra reina de la universidad, Luna, resulta ser. Hablemos de esa flor inalcanzable, Luna. El corazón de Javier se aceleró. Hizo clic en cada uno. La mayoría eran especulaciones banales y declaraciones de amor platónico. Decían que provenía de una familia adinerada, que era la heredera de algún gran grupo empresarial, que tenía un carácter distante y frío, que había rechazado a decenas de pretendientes ricos. Nada útil. Javier, decepcionado, estaba a punto de cerrar la página. Entonces, un comentario anodino captó su atención. ¿Distante y fría? J.E. Ustedes nunca la han visto en su otro estado, ¿verdad? Yo mismo presencié como ella sola dejó tiesos a 3 matones. Debajo, alguien respondió de inmediato. El de arriba está fanfarroneando. Luna, tan delicada, ¿vencer a 3? Sí, si apenas puede cargar una garrafa de agua. Te pasaste de la raya. Créanlo o no, yo lo vi. Fue en ese callejón detrás de la universidad. Esa mirada, todavía hoy me da escalofríos. Después de esa respuesta, nadie más intervino. Obviamente, todos lo tomaron como una broma, pero las pupilas de Javier se contrajeron violentamente. Callejón, 3 matones. Esa mirada, recordó a Luna, recordó su ternura siempre en el punto justo, recordó sus respuestas siempre tan medidas. Recordó ese silencio sepulcral en su interior, una mujer frágil que ni siquiera podía abrir una botella, y una mujer capaz de dejar tiesos a 3 matones. ¿Cuál de ellas era la verdadera? Javier cerró la página y se recostó en su silla, sintiendo que hasta la última gota de energía lo había abandonado. Él creyó haberse casado con un ángel, ahora parecía que había abierto la puerta al lobo. Tenía que hacer algo, no podía seguir esperando pasivamente. Recordó a un compañero de la universidad, Tomás, que después de graduarse se dedicó a detective privado. Aunque sonaba un poco turbio, decían que tenía contactos y era muy hábil investigando. Javier tomó el móvil y buscó el número de Tomás, casi nunca lo contactaba. Después de mucho dudar, marcó. Diga, respondió una voz desenfadada. ¿Quién es? Soy yo, Javier. Javier. Tomás se quedó en blanco un momento, luego exclamó exagerado. Hostia, eres tú. ¡Qué milagro! ¿Te tocó la lotería y quieres invitarme a cenar? ¡Qué sorpresa! Este iceberg siempre tan solitario. Seguro no es por gusto, algo quiere. Necesito un favor. Javier fue directo. Lo sabía. Tomás se rió. Dime, ¿qué necesitas? ¿Investigar si tu mujer te pone los cuernos? Ese es mi fuerte, te garantizo fotos y todo. Jeje, cae otro cliente grande. Por cómo suena, no le importa pagar bien. Javier frunció el ceño. No es eso, respondió con seriedad. Quiero que investigues a alguien. ¿A quién? A mi esposa, Luna. Del otro lado de la línea, se hizo el silencio. La voz de Tomás cambió, volviéndose más formal. ¿Investigar a tu esposa? ¿Qué pasa? ¿Qué sospechas? Javier respiró hondo. Sospecho que ella no es ella. ¿Qué sospechas que tu mujer no es tu mujer? La voz de Tomás denotaba una profunda confusión. Tío, ¿no habrás pillado fiebre? Suenas como un trabalenguas. ¿A este no le estará fallando la cabeza por tanto estrés? Javier ignoró sus pensamientos. No preguntes tanto, solo quiero saberlo todo de ella. Cuanto más detallado, mejor. Bajó la voz.
especialmente todo lo anterior a la universidad. Al otro lado de la línea, Tomás guardó silencio unos segundos. Vale aceptó sin rodeos. Pero, hermano, las cosas claras. Esto no es barato. Pinta feo el asunto. Para que él se ponga así de nervioso, la cosa es gorda. Este caso hay que hacerlo bien. El dinero no es problema. Javier solo quería llegar a la verdad. Me gusta esa actitud. Tomás soltó una risa breve. Mándame sus datos básicos. En 3 días te tengo noticias. Colgó la llamada. Javier envió el número de identidad de Luna, su lugar de origen y demás información. Cuando terminó, se sintió como si hubiera corrido un maratón. Se dejó caer contra el respaldo de la silla. Una sensación indescriptible le pesaba en el pecho. Era como si hubiera abierto la caja de Pandora con sus propias manos. No sabía qué verdad le esperaba al otro lado, si sería un alivio, o un abismo del que no podría regresar. Capítulo 3. Toda la tarde, Javier estuvo ausente. Cuando por fin pudo salir de la oficina, tomó el coche para volver a casa. De camino, como cada día, llamó a Luna por costumbre. Amor, ya voy para allá. ¿Quieres que pase a comprar algo para cenar? Antes, esa era su rutina más dulce. No hace falta, ya lo tengo todo listo. Solo espero a que llegues. La voz de Luna al otro lado del teléfono seguía siendo tan tierna que parecía derretirse. El corazón de Javier, sin embargo, pesaba como una piedra. Colgó. Al pasar frente a una floristería, detuvo el coche sin saber muy bien por qué. Entró y compró un ramo de rosas blancas, las favoritas de Luna. Quería intentarlo una vez más. Quizás todo eran imaginaciones suyas. Quizás el post del foro solo era una broma de mal gusto. Quizás su esposa era esa chica sencilla y bondadosa que él creía conocer. Se aferró a ese último rescoldo de esperanza. Llegó a casa. Ya llegué, anunció al abrir la puerta, esforzándose por mantener el tono de siempre. Luna, como de costumbre, salió corriendo de la cocina a recibirlo. Bienvenido. Cuando vio las rosas blancas en sus manos, sus ojos se iluminaron al instante. ¡Guau! ¡Qué preciosas!, exclamó con alegría, tomó el ramo y lo acercó a su nariz. Huelen divino. Gracias, amor. Se puso de puntillas y depositó un beso en la mejilla de Javier. Era la reacción más normal, más conmovedora, de una esposa que recibe un regalo. Por una fracción de segundo, Javier sintió tambalearse sus sospechas. Observó a Luna girar sobre sí misma, abrazando las flores, feliz como una niña pequeña. Su rostro irradiaba una alegría genuina. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué su interior seguía siendo un silencio absoluto? No hubo un guau, qué romántico mi amor hoy, ni un qué flores tan lindas, me encantan, nada de nada. Como una actriz que interpreta a la perfección la emoción del asombro, pero sin una sola vibración interna. El último rescoldo de esperanza de Javier se apagó por completo. Con el rostro impasible, se cambió las zapatillas y entró a la sala. Luna colocó las flores en un jarrón, en el lugar más visible de la mesa del comedor. Qué bonito, nuestra casa parece mucho más elegante, dijo, satisfecha con su obra maestra. Luego, como siempre, tomó a Javier de la mano y lo hizo sentarse, sirviéndole la comida con esmero. Prueba esto, es una receta nueva que aprendí. Alitas de pollo con Coca-Cola. Y esta sopa la estuve cociendo toda la tarde. Ideal para alguien que trabaja tan duro como tú. Cuanto más entusiasta se mostraba ella, más escalofrío sentía Javier. No sentía que estuviera cenando con su esposa, sino con un monstruo con piel humana, compartiendo una comida siniestra. Ese monstruo conocía todas sus debilidades. Sabía que le gustaba comer, que le gustaba escuchar. Y entonces, con precisión milimétrica, satisfacía cada una de sus necesidades. ¿El objetivo? ¿Cuál era su objetivo? Amor, ¿no comes? ¿No te gusta? Luna inclinó la cabeza, mirándolo con preocupación. Javier volvió en sí y esbozó una sonrisa más amarga que alegre. No, está riquísimo. Tomó los palillos y comenzó a llevarse comida a la boca de forma mecánica, como si masticara cartón. Esa cena fue más pesada que visitar un cementerio. Al terminar, Javier se ofreció a lavar los platos. Luna parpadeó sorprendida, luego sonrió. Bueno, hoy le toca a mi amor ser el amo de la cocina. No insistió en disputarle la tarea, como solía hacer. Javier se paró frente al fregadero y abrió el grifo. El rumor del agua ahogó momentáneamente el bullicio exterior, y le dio un respiro. Miró los 2 platos colocados uno al lado del otro. Uno era él, el otro era Luna. Antes estaban tan cerca. Ahora, parecía haber un abismo invisible entre ellos. Terminó de lavar y salió de la cocina. Luna estaba en el sofá, con una mascarilla facial, los pies descansando sobre la mesita de centro, balanceándolos con despreocupación. Al verlo, farfulló algo ininteligible. Amor, alcánzame el móvil, está cargando en el dormitorio.
Javier asintió y entró a la habitación. El teléfono de Luna estaba en la mesilla de noche, enchufado a la corriente. Una funda rosa, con un colgante de conejo, todo muy juvenil. Javier tomó el móvil para llevárselo. Entonces, sin querer, su dedo rozó el botón de encendido. La pantalla se iluminó, sin contraseña. El móvil de Luna nunca tuvo clave de acceso. Ella solía decir, riendo, entre nosotros no debe haber secretos. Antes, Javier lo interpretaba como confianza, como transparencia. Ahora pensaba que quizás era desfachatez. Un pensamiento, como una serpiente venenosa, se deslizó en su mente. Quería ver el contenido del móvil. Una vez que surgió, no pudo contenerlo. Sabía que estaba mal, que faltaba al respeto a su esposa, que traicionaba la confianza de su relación, pero no pudo evitarlo. Necesitaba saber la verdad. Aunque esa verdad lo destrozara por completo, Javier respiró hondo y deslizó la pantalla. El fondo de pantalla era una foto de los dos en la playa. Luna sonreía radiante, feliz. Abrió WhatsApp. La lista de chats estaba muy ordenada. El primer contacto, fijado, era él. Más abajo, cuentas de promociones, servicios de comida a domicilio. Luego, algunos compañeros de universidad y colegas de trabajo esporádicos. Las conversaciones eran normales. ¿Estás? Un día comemos juntos, cosas así, sin nada sospechoso. Javier no se rindió. Revisó el registro de llamadas. Además de él y sus suegros, la mayoría eran repartidores de comida y mensajería. Ningún contacto extraño. Abrió la galería. Estaba repleta de recuerdos de ambos. Fotos de viajes, fotos de cumpleaños, y decenas de fotos robadas de él. En algunas trabajaba, en otras leía, en otras dormía. Cada una rebosaba cariño. Javier observó esas imágenes y sintió una punzada en el pecho. ¿Acaso todo eran imaginaciones suyas? ¿Estaría perdiendo la cabeza por culpa de esa maldita habilidad de oír pensamientos? Comenzó a dudar de sí mismo. Justo cuando estaba a punto de dejar el teléfono, su mirada se posó en una carpeta anodina dentro de la galería. El nombre de la carpeta era papelera. Su corazón dio un vuelco. Entró. En la papelera solo había una foto. Una foto que él nunca había visto. El fondo parecía un orfanato viejo y ruinoso. Un grupo de niños con el mismo uniforme sonreían a la cámara. Y entre ellos, reconoció a Luna al instante. No, no era Luna. O al menos, no la Luna que él conocía. La chica de la foto tendría unos 12 o 13 años, llevaba el pelo corto, la piel curtida por el sol, y su mirada reflejaba una alerta y una ferocidad inusuales, como una loba lista para atacar. En su rostro, una cicatriz tenue se extendía desde la ceja hasta la comisura de los labios. Aunque los rasgos se parecían a los de Luna, la esencia, la sensación que transmitía, era completamente distinta. Javier estaba seguro de que la Luna que él conocía no tenía ninguna cicatriz en el rostro. Tampoco le había mencionado jamás haber crecido en un orfanato. Ella siempre dijo que sus padres fallecieron cuando ella entraba a la universidad. Entonces, ¿qué hacía esa foto? Javier sintió que le faltaba el aire. Amplió la imagen, observando con atención el rostro de aquella chica. Esa cicatriz, aunque tenue, existía. Pero el rostro de su esposa era liso como el jade, sin la más mínima imperfección. ¿Acaso se había sometido a algún tratamiento estético para borrarla después? ¿O la persona en la foto no era Luna? ¿Solo alguien muy parecido? Amor, ¿encontraste el móvil? La voz de Luna llegó desde la sala. Javier pegó un respingo. Rápidamente dejó el teléfono tal como estaba, recomponiendo la escena, y salió del dormitorio. Aquí está, le tendió el móvil, sin atreverse a mirarla a los ojos. ¿Tanto tardaste? Luna lo recibió con naturalidad, preguntó sin malicia. Nada. Javier desvió la mirada, culpable. Sintió que los ojos de Luna, tras la mascarilla, lo atravesaban, adivinaban el secreto que escondía en su pecho. No pudo quedarse ni un segundo más en la sala. Yo, voy a bañarme. Casi huyó hacia el cuarto de baño. Cerró la puerta tras de sí, apoyó la espalda contra la madera y respiró con dificultad. Su corazón golpeaba desbocado. Esa foto, como un hierro candente, se había grabado a fuego en su memoria. Aquella chica de mirada feroz. Aquella cicatriz siniestra. Aquel orfanato derruido. Nada de eso encajaba con la Luna que él conocía. Mentiras. Luna le había mentido. Su pasado no era como ella lo describía. ¿Quién era ella entonces? ¿Por qué ocultaba su pasado? Acercarse a él, ¿qué propósito tenía? Innumerables preguntas, como mareas, anegaron a Javier. Abrió la ducha. El agua fría cayó sobre su cabeza, pero no pudo apagar el fuego de su pecho, hecho de pavor e ira. Se sentía un idiota manipulado, engañado durante 3 años. Había compartido lecho y mesa con una mujer que escondía secretos, que quizás ni siquiera era ella.
Solo de pensarlo, le daban arcadas. A la mañana siguiente, Javier despertó sobresaltado por unos golpes en la puerta. Se incorporó en el sofá, con todo el cuerpo entumecido. Anoche, no se atrevió a volver al dormitorio. Miró la puerta cerrada de la habitación y sintió un frío glacial en el pecho. Del otro lado, llegó la voz de Luna. Amor, ¿ya despertaste? Tienes que irte a trabajar. La voz seguía siendo dulce, sin asomo de anomalía. Javier no respondió. Podía imaginarla allí, con el pijama que él le había comprado, el rostro adornado con la preocupación justa, pero al cerrar los ojos, lo único que aparecía era la foto del orfanato, aquella chica de mirada asesina. Amor. Al no obtener respuesta, Luna llamó de nuevo, esta vez con un dejo de inquietud. Javier respiró hondo y se levantó del sofá. Ya desperté. Abrió la puerta. Luna estaba en el umbral, con un vaso de agua tibia en la mano. ¿Tuviste pesadillas? Anoche te quedaste dormido en el sofá y no respondías cuando te llamé. Le tendió el vaso. Toma agua, voy a preparar el desayuno. Sus ojos, al mirarlo, rebosaban solicitud. Si no fuera por aquella foto, si no fuera por ese silencio sepulcral en su interior, Javier casi vuelve a caer en su engaño. Tomó el vaso, pero no bebió. Luna, la llamó por su nombre. Su voz era gélida como el acero. El cuerpo de Luna se tensó visiblemente. Él nunca le había hablado en ese tono. ¿Qué pasa? Levantó la cabeza, dibujando en su rostro una expresión de perplejidad y leve despecho, en el punto exacto. Javier la observó con fijeza. Quiso encontrar, en esa cara perfecta, el rastro de aquella cicatriz. Pero no halló nada, nada en absoluto, liso como el jade más puro. En tu rostro, extendió la mano, como si quisiera acariciarle la mejilla. Luna, instintivamente, dio un paso atrás. Un movimiento imperceptible, pero para Javier, fue suficiente para que su corazón se precipitara al abismo. Ella esquivaba, ella titubeaba. ¿Qué pasa con mi rostro? Luna recuperó la compostura rápidamente, incluso se llevó la mano a la mejilla. ¿Tengo legañas? ¿No me la ve bien? Incluso bromeó, intentando relajar el ambiente. Hábil, terriblemente hábil. Si hubiera sido antes, Javier sin duda habría sonreído ante ese gesto juguetón, pero ahora solo sentía un frío que le calaba los huesos. Nada retiró la mano y pasó a su lado, con el rostro inexpresivo, camino al baño. Luna se quedó quieta, sin moverse. Javier, de espaldas, sintió su mirada clavarse como agujas en su nuca. Ella lo observaba, ella lo analizaba, ella evaluaba cuánto sabía él. Era un duelo silencioso. Javier se miró al espejo y se lavó la cara con agua fría. Vio a un hombre con los ojos inyectados en sangre y un cansancio infinito. No podía seguir así, tenía que tomar la iniciativa. Durante el desayuno, la atmósfera se volvió insoportablemente densa. Ninguno de los dos dijo una palabra. Solo el leve choque de los cubiertos contra la loza rompía el silencio. Luna parecía haber percibido también la tensión. No se mostró tan locuaz como otras mañanas, ni compartió las noticias del día o los chismes de la oficina. Comía en silencio, levantando la vista de vez en cuando para lanzarle una mirada furtiva. Una mirada que oscilaba entre la curiosidad y la evaluación. Javier, perturbado por esa vigilancia muda, sintió que perdía la compostura. Ya terminé. Dejó los palillos y se levantó. Hoy voy a cenar con Tomás. Quizás llegue tarde. Mencionó a Tomás, el detective, a propósito. Quería tantear su reacción, tal como lo esperaba. Al oír el nombre de Tomás, la mano de Luna, que sostenía los palillos, tembló ligeramente. Aunque disimuló al instante, Javier, que la observaba sin pestañear, captó el gesto. ¿Ella conocía a Tomás? ¿O sabía a qué se dedicaba Tomás? ¿Tomás? Luna alzó la cabeza, fingiendo recordar. ¿Ese chico moreno y corpulento que siempre jugaba baloncesto contigo en la universidad? Ella lo recordaba. El corazón de Javier dio otro vuelco. Sí, ese mismo, respondió con toda la naturalidad que pudo reunir. Ahora tiene un pequeño negocio. Le va bastante bien. Ah, sí, qué bien. Luna sonrió. Entonces no bebas mucho, y conduce con cuidado. Sus palabras parecían las de una esposa común, pero Javier sabía que ya nada era igual. Tomó su chaqueta y se dispuso a salir. Justo antes de cruzar la puerta, se detuvo y volvió la cabeza. Ah, Luna. ¿Dónde creciste exactamente? Al fin formuló la pregunta, como una roca gigante arrojada a un lago en calma. La sonrisa en el rostro de Luna se desvaneció al instante. El aire pareció detenerse. Javier podía oír los latidos desbocados de su propio corazón. Mantuvo la mirada fija en Luna, sin perder ni un solo microgesto. Pasaron al menos 30 segundos. Lenta, muy lentamente, Luna recuperó la sonrisa, aunque esta vez parecía un poco forzada. ¿Por qué esa pregunta tan repentina? Ya te lo he dicho, ¿no? Soy de un pueblo del sur.
¿Qué pueblo?, insistió Javier. Ay, es un lugar muy pequeño, no lo conocerías, respondió con evasivas, y luego se acercó para arreglarle el cuello de la camisa. Bueno, vete ya, que vas a llegar tarde. Quería empujarlo fuera de casa, pero Javier permaneció inmóvil. Luna tomó su mano, con tanta fuerza que ella frunció ligeramente el ceño. ¿Me has mentido alguna vez? Su tono, aunque tranquilo, contenía una presión insólita. Por fin, el rostro de Luna cambió. Su sonrisa se borró por completo, reemplazada por una frialdad y extrañeza que Javier jamás había visto en ella. No forcejeó para liberarse, solo lo miró en silencio. Sus ojos ya no eran dulces ni puros. Eran, como dagas untadas en veneno, afiladas, peligrosas. Exactamente igual que la mirada feroz de aquella chica en la foto del orfanato. En ese instante, el corazón de Javier sintió como si una mano invisible lo estrujara sin piedad. Le dolía hasta casi no poder respirar. Así que, esta era su verdadera cara. Amor, ¿qué estás diciendo? Justo cuando Javier creyó que ella iba a confesar, Luna volvió a sonreír. Aquella gélida mirada desapareció en un parpadeo, reemplazada de nuevo por la dulzura inofensiva de siempre, como si todo lo ocurrido segundos antes hubiera sido una ilusión de Javier. ¿Estarás muy agobiado con el trabajo? Últimamente andas muy pensativo. Se liberó suavemente de su agarre, se puso de puntillas y le ajustó la corbata. Vuelve temprano esta noche. Te espero con la cena lista. Terminó de hablar, abrió la puerta y lo despidió. Clic. La puerta se cerró a sus espaldas, separando dos mundos por completo. Javier se quedó al otro lado, desolado. Había perdido. En ese breve duelo, había sido aplastado. Ella era demasiado serena, tan serena que daba miedo. No importaba cuánto la sonsacara, cuánto la acorralara, ella siempre encontraba una salida airosa. Incluso podía contraatacar, insinuando que él tenía problemas mentales. Esta mujer, su inteligencia era insondable. Javier se apoyó contra la fría pared y sintió una impotencia que jamás había experimentado. Comenzó a dudar si había sido una buena decisión recurrir a Tomás para investigarla. Con la habilidad de ella, ¿realmente podría Tomás encontrar algo? ¿O acabaría, como él, siendo manipulado por sus artimañas? En ese momento, su móvil vibró. Era Tomás. Javier contestó al instante. Diga, ¿ya tienes algo? Hostia, tu mujer no es ninguna tontería. La voz de Tomás al otro lado denotaba una conmoción absoluta. El corazón de Javier se encogió. ¿Qué has encontrado? Primero investigué su registro civil, según los datos que me diste. Todo coincide, es oriunda de ese pueblo del sur, sus padres fallecieron en un accidente de tráfico hace años. No hay discrepancias. Javier sintió que se le helaba la sangre. ¿Acaso todo eran imaginaciones suyas? Pero, Tomás cambió el tono. Algo no me cuadraba. Piensa, una chica de un pueblo remoto, sin familia ni contactos, ¿cómo pudo permitirse una vida tan desahogada en la universidad y convertirse en la reina del campus? Así que contacté a un colega de la universidad y pedí su expediente de admisión. La voz de Tomás se volvió más grave, con un dejo de emoción y misterio. ¿Adivinas qué descubrí? No me tengas en vilo, habla de una vez. Javier estaba al borde de la explosión. En su examen médico de ingreso, en el apartado de grupo sanguíneo, ponía. Tomás hizo una pausa dramática. Sangre RH negativo. Javier se quedó atónito. ¿Sangre RH negativo? ¿No era esa la llamada sangre de panda? Un grupo sanguíneo extremadamente raro. ¿Y eso qué tiene que ver? Javier no comprendía. Tiene todo que ver. La voz de Tomás se elevó repentinamente. Investigué el informe del accidente de sus padres. ¿Y sabes qué? Su padre era tipo A, su madre tipo O. La mente de Javier estalló en 1000 pedazos. Un padre tipo A y una madre tipo O, y es biológicamente imposible que tengan una hija con sangre RH negativo. Era la regla más básica de la genética. Entonces, la voz de Javier temblaba. Entonces solo hay dos posibilidades. La voz de Tomás se volvió extraordinariamente grave. Primero, que ella no fuera hija biológica de sus padres. Segundo, que ella no es la Luna que tú crees. Capítulo 4. Que ella no es la Luna que tú crees. Las palabras de Tomás detonaron como una bomba en la mente de Javier. Sujetaba el móvil en el pasillo del edificio, con las manos y los pies helados. ¿No es Luna? Entonces, ¿quién es ella? ¿Y dónde está la verdadera Luna? Oye, Javier, ¿sigues ahí? La voz de Tomás llegó desde el auricular. Javier reaccionó de golpe. Sí, estoy aquí. Su voz sonaba áspera, reseca. Te cuento, esto es muy turbio, continuó Tomás. Pedí el expediente del accidente de aquel entonces. Ese siniestro fue muy extraño. En el coche, además de sus padres, viajaba una tercera persona. ¿Quién? No se sabe. En la escena solo encontraron 2 cadáveres.
pero según el estado del vehículo y los testimonios, es seguro que había más de 2 personas dentro. Esa tercera persona desapareció sin dejar rastro. A Javier se le erizó el vello de la nuca. El desaparecido, la rara sangre de Panda, una mujer idéntica a Luna, pero con un pasado completamente distinto. Todos estos cabos sueltos apuntaban hacia una posibilidad que le helaba la sangre. Tomás, la voz de Javier temblaba. ¿Recuerdas ese post del foro universitario que te mencioné, el que decía que Luna había derrotado a 3 matones ella sola? Sí, lo recuerdo. En aquel momento creí que era puro mito. Investiga ese incidente. Javier casi masculló las palabras. Fecha, lugar y el paradero de esos 3 matones. Quiero saber qué pasó realmente. Vale, no hay problema. Tomás también era consciente de la gravedad del asunto. Pero han pasado muchos años, quizás lleve algo de tiempo. El dinero no importa. Trato hecho. Colgó la llamada. Javier sintió que lo habían sacado de un pozo de agua helada, empapado en sudor frío de pies a cabeza. Se recostó contra la pared, jadeando. La verdad, como una cebolla envuelta en miles de capas. Cada vez que pelaba una, los vapores le hacían llorar. Y ahora, parecía haber alcanzado el núcleo. La mujer con la que había convivido los últimos 3 años era, muy probablemente, una impostora. Una extraña que había usurpado una identidad. ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál era su objetivo? Javier no se atrevía a seguir pensando. Temía volverse loco. Se obligó a calmarse, encendió el motor y condujo hasta la oficina. Todo el día fue un alma en pena. Carlos merodeó frente a su escritorio varias veces. ¿Qué le pasa hoy al jefe? Parece que ha perdido el alma. ¿Le habrán puesto los cuernos? Con esa cara, parece un semáforo en verde. Javier ni siquiera tuvo fuerzas para insultarlo mentalmente. En su cabeza solo resonaban las palabras de Tomás y la foto del orfanato. La mirada feroz de aquella chica en la foto se superponía lentamente con la mirada gélida que Luna le había lanzado esa mañana. Era ella misma, la mujer que había usurpado la identidad de Luna. ¿Quién demonios era? Javier encendió el ordenador y tecleó de nuevo Luna y Universidad X. Esta vez no perdió el tiempo con hilos de chismes banales. Comenzó a buscar información relacionada con sangre RH negativo y orfanato. No sabía exactamente qué buscaba, solo seguía un instinto, filtrando información entre el inmenso mar de datos. De repente, una noticia social de hacía varios años saltó a su vista. Escándalo. Abusos en el orfanato de la ciudad X, decenas de niños desaparecidos misteriosamente. El corazón de Javier dio un vuelco. El orfanato de la ciudad X. Ese era el orfanato de la región natal de Luna. Entró rápidamente en el enlace. La noticia informaba que, años atrás, ese orfanato había sido destapado por una red de maltrato y tráfico de menores. Decenas de niños, bajo la aparente legalidad de adopciones, habían sido vendidos a organizaciones ilegales y jamás se volvió a saber de ellos. La mayoría de esos niños desaparecidos poseían grupos sanguíneos poco comunes. Al final del artículo, adjuntaban una lista con los nombres y fotos de los menores desaparecidos. Los dedos de Javier temblaron mientras deslizaba la pantalla hacia abajo. Su mirada se detuvo en un nombre. Lidia. En la foto, una chica de pelo corto, piel curtida, con una mirada vigilante y feroz impropia de su edad. Desde el arco de la ceja hasta la comisura de los labios, una cicatriz nítida. Era la misma chica de la foto que Javier había visto en el móvil de Luna. Sintió que la sangre se le helaba en las venas. Lidia, ¿ese era su verdadero nombre? ¿Era ella una de esas niñas desaparecidas del orfanato? ¿A dónde la vendieron? ¿Qué vivió? ¿Por qué había usurpado la identidad de Luna y aparecido a su lado? La mente de Javier galopaba. Luna, la verdadera Luna, era RH negativo. Lidia, muy probablemente, también. Las organizaciones ilegales traficaban específicamente con niños de grupos sanguíneos poco comunes. Una hipótesis aterradora comenzó a tomar forma en su mente. ¿Acaso la verdadera Luna también estaba relacionada con ese orfanato? ¿Incluso ella misma fue una de esas niñas traficadas? ¿Y Lidia, era su sustituta? ¿O, había venido a vengarla? Javier se estremeció ante sus propios pensamientos. Si era cierto, entonces todo lo que poseía ahora, su felicidad conyugal, su esposa perfecta, no era más que una elaborada artimaña. Una artimaña de 3 años. Y él, la pieza más patética de ese tablero. Ring. El móvil volvió a sonar, interrumpiendo sus cavilaciones. Era Tomás. Lo encontré. La voz de Tomás rebosaba emoción. ¿Sabes qué? Aquellos 3 matones no eran tales, eran miembros del club de taekwondo de la universidad. Localicé a uno de ellos. Ese tipo todavía hoy se orina de miedo cada vez que oye el nombre de tu mujer. El corazón de Javier se encogió. ¿Qué dijo? Dijo que alguien los contrató para darle una paliza a Luna.
Pero resulta que la chica no era ninguna flor débil, sino un tiranosaurio rex prehistórico. 3 tipos, 2 cinturones negros de taekwondo y un experto en judo. Ella sola, en 30 segundos, los dejó a todos fuera de combate, y cada golpe iba directo a puntos vitales. Huesos rotos, tendones desgarrados. Nadie salió ileso. Ese colega dijo que en su vida había visto a una mujer tan salvaje. Su mirada, parecía que los iba a devorar vivos. A Javier se le empaparon las manos de sudor. 30 segundos, derribar a 3 forzudos. Esta era la Luna que él conocía, la misma que apenas podía abrir una botella. ¿Y quién los contrató?, preguntó Javier. Eso no lo sabe. Dijo que era una mujer. Les pagó una buena suma para que le dieran una paliza a Luna y encargó específicamente que le destrozaran la cara. Destrozar la cara. Javier recordó la cicatriz en el rostro de Lidia. ¿Acaso aquellos tipos iban a por Lidia? ¿Y Luna fue confundida? No encajaba. Tomás dijo que quien los contrató fue una mujer. Un pensamiento cruzó la mente de Javier como un relámpago. Reabrió el ordenador y entró de nuevo en el foro universitario. Recordó que, bajo el comentario que revelaba la paliza de Luna, alguien había rebatido diciendo que Luna apenas podía cargar una garrafa de agua. Ese detalle, antes lo había pasado por alto. Apenas podía cargar una garrafa. Eso sí encajaba con la imagen de fragilidad que él tenía de Luna. Entonces, la pregunta era, si Luna era tan frágil, ¿quién fue la que dejó a 3 matones KO en aquel callejón? La respuesta parecía obvia. En aquella universidad, había 2 Lunas. Una era la verdadera Luna, frágil, bondadosa, la reina del campus. La otra era Lidia, que de algún modo también se había infiltrado en la universidad y, en las sombras, representaba el papel de Luna, o mejor dicho, protegía a Luna. Tomás, la voz de Javier sonaba extraviada. ¿Puedes investigar si en nuestra universidad hubo una estudiante llamada Lidia? ¿Lidia? Tomás se quedó pensativo. Ese nombre me suena. Espera. Hostia, ya caigo. Tomás soltó un taco de repente. Sí, en la universidad hubo una chica llamada Lidia. Pero no era estudiante, trabajaba en la cocina de la cafetería. Recuerdo que era muy solitaria, hablaba poco, y a los pocos meses se fue. Cafetería, cocina. Lidia. Javier sintió que, en ese instante, todos los cabos sueltos comenzaban a unirse. Lidia escapó del orfanato, y para sobrevivir, o quizás para buscar algo, llegó a la Universidad X y trabajó en la cafetería. Allí conoció a Luna, una chica idéntica a ella, pero de destino radicalmente distinto. Entonces, alguien quiso dañar a Luna. Lidia actuó, se interpuso en el callejón y eliminó a aquellos 3 matones. ¿Y después? ¿Qué pasó después? ¿Por qué la mujer a su lado ahora era Lidia y no Luna? ¿Dónde está la verdadera Luna? El accidente. Aquel accidente tan sospechoso. El corazón de Javier latía desbocado. Tomás, gritó al teléfono. Investiga ese accidente. Quiero saber quién era esa tercera persona desaparecida en el coche. Capítulo 5. La noche era profunda. Javier conducía de regreso a casa. Tras la ventanilla, los neons de la ciudad se desdibujaban en estelas de luz, como un sueño vertiginoso y absurdo. Su cabeza era un caos. Luna, Lidia. 2 nombres, 2 rostros que se entrelazaban y superponían sin cesar en su mente. Una era su esposa, dulce como el agua mansa. La otra era una loba solitaria de mirada salvaje. Él creyó tener a la primera, y ahora descubría que quien había compartido su lecho durante 3 años era la segunda. Absurdo y patético. El coche se detuvo frente al edificio. Javier no subió de inmediato. Levantó la vista hacia la ventana de su hogar. La luz estaba encendida. Esa mujer llamada Lidia lo esperaba en casa. Como siempre, tendría la comida caliente recién hecha. Como siempre, lo recibiría con palabras cálidas y gestos solícitos. Como siempre, interpretaría el papel de la esposa perfecta. Y él, también como siempre, debería interpretar al marido engañado que nada sabe. ¿Cuánto tiempo más duraría esta farsa? Javier sintió un cansancio infinito. Sacó el móvil. Tomás aún no tenía noticias. Investigar un accidente de hacía años no era tarea fácil. Guardó el teléfono, empujó la puerta del coche y subió. Abrió la puerta. El aroma familiar de la comida flotaba en el aire. ¿Ya llegaste? Lidia, o más bien, la actual Luna, asomó la cabeza desde la cocina y le dedicó una sonrisa. La misma sonrisa dulce de siempre. A Javier solo le pareció hiriente. Sí, respondió con sequedad, cambiándose las zapatillas. ¿Cómo es que hoy llegas tan tarde? ¿La cena con Tomás se alargó?, preguntó ella, sirviendo la sopa con aire despreocupado. El corazón de Javier dio un vuelco. Ella lo estaba sondeando. Más o menos. Se sentó a la mesa, sin dar más detalles. ¿Y a qué se dedica ahora? ¿Le va bien el negocio?, insistió ella, colocando la sopa frente a él.
Puso una agencia de detectives. Javier soltó las palabras a propósito, clavando la mirada en ella. Quería ver su reacción ante ese término. Sin embargo, ella solo parpadeó con extrañeza y luego soltó una risa breve. ¿Agencia de detectives? ¿Eso no existe solo en las novelas? ¿Qué ocurrente es este Tomás? Su reacción era impecable. Parecía realmente divertida por lo insólito de la profesión, sin ningún otro pensamiento oculto. Pero Javier lo sabía. Ella mentía, porque al pronunciar esas palabras, él vio con claridad cómo la mano que ella mantenía bajo la mesa se crispaba con violencia. Estaba nerviosa. Aunque su expresión era perfecta, ese gesto involuntario la delataba. Javier sintió una punzada de satisfacción vengativa. Tomó la cuchara y bebió un sorbo de sopa. Sí, dice que últimamente tiene un caso grande. Está investigando a una mujer. Mientras hablaba, no perdía detalle de su semblante. Ah, sí, ¿qué clase de mujer? ¿Algún misterio? Ella le sirvió un trozo de verdura, con tono ligero. Una mujer, que usurpó la identidad de otra. Javier pronunció cada palabra con lentitud, marcándolas. El aire, en ese instante, pareció congelarse. La mano de Lidia, que sostenía los palillos, se detuvo a medio camino. Levantó la cabeza y miró a Javier. En sus ojos ya no había fingida ternura, sino una emoción compleja que Javier no supo descifrar. Había sorpresa, cautela, y también un destello de tristeza. ¿Sería una ilusión? Javier parpadeó. ¿Qué historia tan inverosímil?, susurró ella, bajando la cabeza y reanudando el movimiento de los palillos. Sí, muy inverosímil. Javier dejó la cuchara y se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Tú, qué crees? ¿Por qué una mujer haría algo así? Lanzó la pregunta como una daga, directa al corazón. Lidia no respondió, solo comía en silencio. Aquel silencio sepulcral, como un muro invisible, la aislaba por completo de Javier. Javier sintió que golpeaba un saco de arena. Por mucho que la acorralara, por mucho que la pinchara, ella seguía siendo un muñeco de madera sin emociones, negándose a darle lo que quería. La frustración, mezclada con una ira sorda, ardía en su pecho. Ya terminé. Se levantó de golpe. La silla chirrió contra el suelo con un sonido estridente. No quería seguir compartiendo el mismo espacio con ella. Temía perder el control, agarrarla del cuello y exigirle a gritos quién era. Se dio la vuelta para marcharse. Javier. Detrás de él, llegó su voz. Muy baja, pero muy clara. Los pasos de Javier se detuvieron. Era la primera vez en 3 años que ella lo llamaba por su nombre completo. Lentamente, giró el cuerpo. Ella seguía sentada a la mesa, cabizbaja, el rostro oculto tras el cabello. Sí, hizo una pausa, como si ordenara sus palabras. Si un día descubres que no soy la persona que crees, ¿qué harías? Su voz tenía un temblor casi imperceptible. El corazón de Javier se encogió. ¿Acaso esto era una confesión? ¿O un nuevo sondeo? ¿Qué te gustaría que hiciera?, contraatacó él. Lidia guardó silencio. Pasó mucho tiempo, una eternidad, antes de que levantara la cabeza y lo mirara. Tenía los ojos enrojecidos. Me gustaría que me olvidaras. Dicho esto, se levantó, entró en el dormitorio y cerró la puerta tras de sí. Clic. Javier se quedó solo en la sala, petrificado. ¿Olvidarla? Qué fácil era decirlo. Una mujer que lo había engañado durante 3 años, que había trastocado por completo su existencia. ¿Cómo demonios iba a olvidarla? El pecho de Javier era un volcán de ira, rencor, y también una punzada que ni él mismo quería admitir. En ese instante, su móvil vibró. Era Tomás. Solo una imagen. Javier la abrió. Era un viejo informe pericial del accidente de tráfico. Inmediatamente reconoció los nombres de las víctimas. Jian-Su, Elena Wang, los padres de Luna. Sus ojos recorrieron el documento con avidez. Cuando su mirada llegó al último apartado, descripción de la escena, sus pupilas se dilataron de golpe. Tras la inspección ocular y el informe forense, se confirma la presencia de 2 cadáveres en el interior del vehículo siniestrado. Adicionalmente, bajo el asiento del copiloto, se hallaron abundantes restos de sangre. El grupo sanguíneo es RH negativo. Sin embargo, no se encontró rastro alguno de un tercer herido o fallecido en el lugar. Sangre en el asiento del copiloto. RH negativo. La cabeza de Javier estalló con un zumbido ensordecedor. La verdadera Luna tenía sangre RH negativo. Ella estaba en el coche ese día. Haber sido herida gravemente, haber perdido tanta sangre. Pero ¿dónde estaba ella? ¿Por qué no la encontraron? ¿Alguien la rescató? Oh. Un pensamiento aún más aterrador emergió en la mente de Javier. Recordó las noticias sobre el tráfico de niños con grupos sanguíneos poco comunes en el orfanato. Aquellas organizaciones ilegales, con tal de obtener sangre valiosa, no dudaban en usar cualquier método. Un accidente de tráfico, una chica con sangre de panda gravemente herida.
Era una presa perfecta, servida en bandeja. Javier sintió que dejaba de respirar. Si sus sospechas eran ciertas, entonces la verdadera Luna, después de aquel accidente, muy probablemente cayó en manos de esas personas. Su destino era inimaginable. ¿Y Lidia? ¿Por qué estaba ella allí? ¿Por qué usurpó la identidad de Luna? ¿Para huir de sus perseguidores? ¿O para investigar la verdad? Dean. El móvil vibró de nuevo. Otro mensaje de Tomás. Hermano, encontré otro dato explosivo. ¿Sabes quién era el conductor culpable de aquel accidente? El corazón de Javier se encogió hasta casi detenerse. ¿Quién? Un tal Pantera, un tipo de la mafia local, se dedicaba a trabajos sucios por encargo. Este individuo desapareció después del accidente y la policía nunca lo atrapó. Pero, he descubierto que este Pantera, años atrás, fue chofer del presidente de una gran corporación de la ciudad. Una gran corporación. Este nombre, le sonaba. De repente, Javier recordó. En los viejos foros universitarios, algunos rumores sugerían que Luna era la heredera de un importante grupo empresarial, y el nombre que más se repetía, era el Grupo Sánchez. ¿Acaso, el presidente del Grupo Sánchez, no se apellida Sánchez? Preguntó Javier con urgencia. Hostia, ¿cómo lo sabes? Tomás se sorprendió. Se llama Ricardo Sánchez. Tiene una hija, que creo que estudió en nuestra misma universidad. Se llamaba, espera, déjame recordar, Raquel. Raquel, completó Javier. Recordaba ese nombre. Raquel era, en aquel entonces, la única mujer que, en belleza y posición, podía competir con Luna. Y también era la que más desesperadamente había perseguido a Javier. A él nunca le interesó. Ahora, una heredera adinerada, un chofer fugado, una chica de sangre rara desaparecida. ¿Todo esto era coincidencia? En la mente de Javier, una conspiración colosal comenzaba a tomar forma. Sentía que se acercaba, paso a paso, a la oscura verdad. Y aquella mujer llamada Lidia, al otro lado de la puerta del dormitorio, ¿qué papel jugaba en esta conspiración? ¿Cómplice? ¿O vengadora? Javier miró la puerta cerrada del dormitorio con una expresión indescifrable. Capítulo 6. A la mañana siguiente, Javier pidió el día libre sin previo aviso. No le dijo nada a Lidia. Salió de casa con su maletín, como cada mañana, después de que ella le preparara el desayuno. Pero no fue a la oficina. Condujo sin rumbo por la ciudad. La información de Tomás pesaba como una losa sobre su pecho. Grupo Sánchez, Ricardo Sánchez, Raquel. Esos nombres giraban en su cabeza como una maldición. Necesitaba un punto de quiebre, algo que le permitiera abrir esa inmensa conspiración. Pensó en Raquel, aquella heredera que una vez lo persiguió con locura. Quizás, a través de ella, podría encontrar alguna pista. Javier sacó el móvil, rebuscó en su agenda hasta encontrar un nombre casi olvidado. Dudó unos segundos, y marcó. El teléfono sonó varias veces antes de ser respondido. Diga, una voz femenina, perezosa y teñida de sorpresa. Javier, ¿eres tú? ¿De verdad tú me llamas? Raquel, su tono seguía siendo, como en la universidad, rebosante de superioridad. Este hombre, por fin se acordó de mí. HMPH, ya decía yo que esa Luna no era digna de él. Al escuchar sus pensamientos, a Javier le dio un vuelco el estómago, pero contuvo el asco y moduló la voz con fingida cordialidad. Raquel, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo? ¿Cómo has estado? ¿Cómo voy a estar? Imposible estar bien. Raquel se lanzó a una queja interminable. ¿Sabes qué? Mi padre me ha concertado un matrimonio con un tipo obeso y repugnante. Da asco solo mirarlo. Tú eres mucho mejor, Javier. ¿Por qué no? Hoy no te llamo para hablar de eso. Javier la interrumpió con frialdad. No tenía tiempo para oír sus lamentaciones. Raquel se quedó en blanco, y su tono se enfrió también. Entonces, ¿para qué me llamas? ¿Para charlar del pasado? No tengo tiempo para esas tonterías. ¿No viene a reconquistarme? Entonces, ¿a qué viene esta llamada? ¿A presumirme lo feliz que es con esa Luna? ¡Qué rabia! Quiero preguntarte algo. Javier fue al grano. ¿Sobre Luna? ¿Luna? Al escuchar ese nombre, la voz de Raquel se tornó estridente al instante. ¿A mí me preguntas por esa zorra? ¿Qué pasa? ¿Te ha dejado? Bien merecido. Siempre lo dije, esa zorra hipócrita no era de fiar. No es eso. Javier se tragó el asco. Solo quiero saber si en aquella época, en la universidad, mandaste a alguien a ajustarle las cuentas. Al otro lado de la línea, se hizo un silencio sepulcral. Pasaron varios segundos antes de que Rachel estallara en un grito. ¿Qué quieres decir, Javier? ¿Me llamas para interrogarme? ¿Cómo te atreves a insinuar que yo hice algo así, solo porque me gustabas iba a hacerle daño? Su reacción fue violenta, pero Javier captó, en sus pensamientos, el pánico y la culpa. ¿Cómo se ha enterado? Han pasado tantos años. ¿Acaso aquellos tres inútiles hablaron? Imposible, les pagué el silencio. Efectivamente,
fue ella. El corazón de Javier se hundió. No insinuó nada, su voz era gélida. Solo quiero saber la verdad. No sé de qué verdad me hablas. La voz de Raquel era un farol. Si sigues diciendo tonterías, cuelgo. No puedo admitirlo, jamás. Si él se entera de que no solo mandé a desfigurar a Luna, sino que también... Su pensamiento se interrumpió abruptamente, como si, de repente, tomara conciencia y no se atreviera a seguir. También que, el corazón de Javier se encogió. Además de intentar desfigurarla, ¿qué más hizo? ¿Acaso tuvo algo que ver con aquel accidente? Raquel, la voz de Javier adquirió una autoridad inapelable. Aquellos 3 tipos del club de taekwondo que acorralaron a Luna en el callejón, ¿fuiste tú quien los envió? No sé de qué me hablas. Les pagaste para que le destrozaran la cara a Luna, ¿verdad? Todos son mentiras tuyas. ¿Cómo sabe tantos detalles? Hasta los conoce. Se acabó, seguro que ha investigado algo. Parece que es cierto. Javier soltó una risa fría. Raquel, no pensé que fueras tan ruin. ¿Yo ruin? Raquel, como si le hubieran pisado la cola, estalló histérica. Aunque yo sea ruin, no soy tan mala como esa Luna. ¿Crees que ella es una santa? Es una zorra que se aprovecha de su cara para engañar hombres. Tú no sabes quién es ella en realidad. Ella. Raquel se interrumpió de nuevo a mitad de frase. Javier captó al vuelo la pausa. ¿Quién es ella?, insistió. Raquel no respondió, solo jadeaba con violencia. No puedo decirlo, no puedo decirlo. Si él descubre quién es realmente Luna y su relación con ese asunto, entonces mi padre estará perdido, y nuestra familia también. ¿Quién es realmente Luna? ¿Relación con ese asunto? La mente de Javier galopaba sin freno. El padre de Raquel era Ricardo Sánchez, presidente del Grupo Sánchez. Y el Grupo Sánchez tenía innumerables conexiones con aquel escándalo del orfanato y el tráfico de niños. ¿Acaso, la verdadera Luna fue una víctima de aquel escándalo? ¿O una testigo? ¿Por eso Raquel quería acabar con ella? Raquel. Javier respiró hondo y soltó la bomba. ¿El accidente de los padres de Luna también tuvo algo que ver con tu familia? Al otro lado del teléfono, el silencio fue absoluto. Incluso los pensamientos cesaron. Un vacío total, como Lidia. Javier supo que había acertado. Cuando una persona llega al límite de la emoción o al límite del miedo, su mente se queda en blanco. Por eso no podía escuchar sus pensamientos. Pasó más de un minuto hasta que, clic, la llamada se cortó. Javier se quedó en la calle, con el móvil en la mano, inmóvil durante mucho tiempo. Los contornos de la verdad eran cada vez más nítidos. El Grupo Sánchez era, casi con certeza, la mente criminal detrás del tráfico de niños con sangre poco común. La verdadera Luna, sin querer, había descubierto el secreto, o quizás era parte de ese secreto. Por eso los Sánchez querían eliminarla. Primero enviaron a Raquel al campus para acosarla, para destruir su reputación, pero Lidia lo impidió. Entonces fabricaron el accidente. Un accidente perfecto, que haría desaparecer a Luna, a sus padres y al secreto, para siempre. Sin embargo, calcularon mal. En ese coche, además de Luna y sus padres, había una cuarta persona, Lidia. Javier estaba casi seguro de que Lidia también viajaba en el coche aquel día. Ella y Luna estaban juntas. Entonces ocurrió el accidente. Luna resultó gravemente herida. Lidia también, probablemente. Pantera, o más bien el sicario enviado por los Sánchez, al procesar la escena, se llevó a Luna, inconsciente y malherida. Porque ella era valiosa, tenía sangre de panda. Lidia, quizás porque sus heridas eran más leves, o por cualquier otra razón, fue pasada por alto. Sobrevivió. Y entonces, usurpó la identidad de Luna. ¿Para qué? Para vengarse. Vengarse de los Sánchez. Y también, para encontrar a la verdadera Luna. Javier comprendió todo y sintió que el frío lo atravesaba hasta los huesos. ¡Qué conspiración tan aterradora! Y él, sin saberlo, había sido la pieza clave de esa vengadora durante 3 años. Se convirtió en el peón más importante de su plan, porque él era el hombre que Raquel más deseaba. Casarse con él era la venganza perfecta contra Raquel. Javier se apoyó en el coche y encendió un cigarrillo. Entre el humo, su mirada se volvió indescifrable. Ira. Ira por haber sido engañado. Dolor. Dolor por la suerte de la verdadera Luna. Y también, un sentimiento que ni él mismo podía definir. Compasión. Por Lidia. Una adolescente escapada del infierno de un orfanato, cuya única compañera había caído en las garras del monstruo. Sola, cargando con una identidad ajena, viviendo entre el odio y la mentira. Estos 3 años, ¿cómo los había sobrevivido? Cada día sonreía para él, cocinaba para él, interpretaba a la esposa perfecta. ¿Qué pasaba realmente por su mente? ¿Cuánto dolor y lucha se ocultaban tras ese silencio sepulcral? Por primera vez, Javier sintió algo más que curiosidad hacia esa esposa sin pensamientos. Quería saber quién era.
Quería saber qué había vivido. Quería ayudarla. Apenas cruzó esta idea por su mente, Javier se sobresaltó. ¿Ayudarla? ¿Ayudar a una mujer que lo había engañado 3 años? Pero no podía convencerse a sí mismo de quedarse de brazos cruzados. No solo por Lidia, también por esa chica, la verdadera Luna, que quizás aún vivía en algún rincón del mundo, sometida a torturas. Javier apagó la colilla, sacó el móvil y llamó a Tomás. Investiga todos los trapos sucios del Grupo Sánchez, especialmente los relacionados con clínicas en el extranjero. Y vigila a Raquel. Quiero saber cada uno de sus movimientos. Hermano, esto que te traes es enorme. La voz de Tomás vibraba de emoción. No hay problema, déjalo en mis manos. Colgó. Javier encendió el motor y giró el volante. Se dirigía a un lugar que antes le era familiar, pero que ahora le resultaba profundamente extraño. Su hogar. Iba a ver a esa mujer llamada Lidia. Esta vez, no para sonsacarle, no para interrogarla, sino para hablar con claridad. Capítulo 7. Cuando Javier llegó a casa, ya era tarde. No llamó por teléfono antes, como solía hacer. Abrió la puerta con la llave. La sala estaba a oscuras, sin ninguna luz encendida. Lidia no estaba. La cena tampoco humeaba sobre la mesa, como cada anochecer. Esa constatación, inexplicablemente, le produjo un vacío en el pecho. Se cambió las zapatillas y entró en la sala. La casa estaba muy silenciosa. Solo se oía el zumbido leve del refrigerador. Se acercó a la puerta del dormitorio. Estaba entreabierta. La empujó suavemente. Lidia estaba sentada frente al tocador, de espaldas a él. No había encendido la luz. Solo la tenue claridad que se filtraba por la ventana le permitía distinguir lo que sostenía entre las manos. Su retrato de bodas. En la foto, él vestía traje, erguido y apuesto. Ella, de blanco, sonreía como una flor recién abierta. Una pareja perfecta, hecha el uno para el otro. A Javier se le secó la garganta. No hizo ruido. Se quedó quieto, observándola en silencio. Lidia parecía absorta en la imagen, ajena por completo a su presencia. Levantó la mano y, con la yema de los dedos, acarició suavemente el rostro de Javier en la fotografía, con una ternura tan delicada como si acariciara un tesoro invaluable, rebosante de nostalgia y de deseo de retener ese instante. El corazón de Javier sintió una punzada. En ese momento, Lidia, como si hubiera percibido algo, se tensó de repente. Rápidamente, colocó el marco boca abajo sobre la mesa y se giró. Al ver a Javier, un destello de pánico cruzó su rostro, pero al instante recuperó la compostura habitual. «Tú, ¿cómo has vuelto?» Su voz sonaba algo ronca. «¿Esta es mi casa? ¿No puedo volver?», preguntó Javier. Su mirada se posó en el marco volcado sobre la mesa. Lidia siguió la dirección de sus ojos y parpadeó con nerviosismo. «Hoy no hay trabajo en la oficina», se levantó, intentando cambiar de tema. Javier no respondió. Paso a paso, se acercó a ella. Lidia retrocedió instintivamente hasta que su espalda chocó contra la pared fría. Ya no podía huir más. Javier se detuvo frente a ella, mirándola desde arriba. «Lidia», pronunció ese nombre. No era una pregunta, era una afirmación. El cuerpo de Lidia tembló violentamente. Levantó la cabeza de golpe, con los ojos desorbitados por la conmoción y la incredulidad. El color de su rostro se esfumó en un segundo. «Tú», abrió la boca, pero no pudo articular palabra. Todas las máscaras, toda la frialdad, se derrumbaron al escuchar ese nombre. «¿Vas a seguir actuando?». La voz de Javier era gélida, pero su mirada, indescifrable. Observaba su rostro pálido, sus ojos aterrorizados. Esta mujer, que había derribado a 3 forzudos, que se había enfrentado al mundo entera, ahora parecía una niña pequeña que ha cometido una falta, frágil e indefensa. Los labios de Lidia temblaban, incapaces de articular palabra. «Yo, no sé, ¿de qué hablas?». Su negativa sonaba tan débil, tan vacía. «¿No lo sabes?». Javier soltó una risa amarga. «Orfanato de la ciudad X, sangre RH negativo. La cocina de la cafetería universitaria. ¿Necesitas que siga?». A cada palabra, el rostro de Lidia se tornaba más pálido. Al final, temblaba de pies a cabeza, apenas podía mantenerse en pie. «¿Tú, cómo lo supiste?». Por fin se rindió. Su voz destilaba desesperación. «Eso no importa». Javier la miró fijamente a los ojos. «Lo que importa es, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué usurpaste la identidad de Luna? ¿Por qué te acercaste a mí? ¿Dónde está la verdadera Luna?». Sus preguntas se sucedían como cuchilladas, clavándose en el corazón de Lidia. Lidia se deslizó por la pared hasta quedar en cuclillas en el suelo. Escondió el rostro entre las rodillas, los hombros sacudidos por espasmos. Un sollozo ahogado escapó de entre sus brazos. Como una cría de animal herida, acorralada, sin salida. Javier la observó, con el pecho hecho un nudo.
Había imaginado este momento cientos de veces. Pensó que estaría furioso, que la interrogaría, que la haría pagar por su engaño. Pero ahora, viéndola derrumbarse, no podía endurecer su corazón. Aquellos sollozos contenidos eran como agujas que se le clavaban en el pecho. Se acercó y se agachó frente a ella. Habla. Su voz, sin darse cuenta, se había suavizado. Lidia no levantó la cabeza, solo lloraba con más fuerza. Javier suspiró, extendió la mano para tocar su hombro, pero la mano se detuvo a medio camino. ¿Con qué derecho la consolaba ahora? ¿Como el marido engañado? ¿O como un extraño que había descubierto su secreto? Entonces, los sollozos de Lidia cesaron poco a poco. Levantó la cabeza lentamente. Tenía los ojos hinchados, enrojecidos, las venas rojas marcadas. ¿Crees que soy una asquerosa?, preguntó con voz rasgada, mirando a Javier. Javier no respondió. Te mentí, te utilicé. Lidia esbozó una sonrisa amarga, y las lágrimas volvieron a resbalar por sus mejillas. Soy una estafadora redomada. ¿Por qué lo hiciste? Javier repitió la pregunta. Esta vez, su tono no era de reproche, sino de indagación. Lidia lo miró. Permaneció en silencio un largo rato. Afuera, el cielo se había oscurecido por completo. Nadie encendió la luz. Solo una luna creciente, colgada en el horizonte, derramaba su luz pálida y fría. Luna. Lidia habló por fin, su voz muy baja, como si contara una historia muy lejana. Era mi única familia. El corazón de Javier dio un vuelco. Crecimos juntas en ese orfanato. Aquello no era un orfanato, era el infierno. La mirada de Lidia se perdió en el vacío, como si se hundiera en recuerdos insoportables. A los niños con grupos sanguíneos raros, desde que teníamos uso de razón, nos extraían sangre sin cesar. Decían que era para chequeos médicos. Después supe que nuestra sangre se vendía a los ricos. Éramos como ganado en un corral. El corazón de Javier se encogió. No podía imaginar una infancia tan desesperanzada. Después, crecimos. Ya no era tan fácil controlarnos, así que quisieron deshacerse de nosotros. Una vez, escuché que querían vender a Luna a un lugar muy lejano, para que fuera bolsa de sangre de un anciano. No podía permitir que le arruinaran la vida, así que la ayudé a escapar. Huimos juntas. El relato de Lidia era pausado, sereno, pero Javier adivinaba, bajo esa calma, la tempestad que se ocultaba. Llegamos a esta ciudad. Creímos que podríamos empezar una vida nueva. Luna ingresó en la universidad. Era tan inteligente, tan hermosa. Todos la adoraban. Yo, en cambio, me escondía en las sombras, trabajaba en la cocina de la cafetería, y la observaba a escondidas. Creí que por fin nos llegaba la buena racha. La voz de Lidia se quebró, pero nos descubrieron. Los Sánchez, el grupo Sánchez de Ricardo Sánchez, eran los mayores compradores detrás del orfanato. Raquel, en la universidad, reconoció a Luna, sintió envidia, quiso destruirla. Aquel día, en el callejón, si no llegó a aparecer yo, la desfigurada habría sido Luna. El corazón de Javier volvió a doler, así que todas sus conjeturas eran ciertas. Después de eso, tuvimos mucho miedo. Quisimos huir, pero no teníamos a dónde ir. Hasta que un día, los padres de Luna la encontraron. Eran muy buena gente. Querían llevarla a casa, darle una vida normal. Creímos que, por fin, estábamos a salvo. Lidia esbozó una sonrisa amarga. Qué ingenuas fuimos. Los Sánchez no perdonan a nadie que conozca sus secretos. Aquel día, viajamos juntos en el coche. Yo, Luna, y sus padres. Y entonces ocurrió el accidente. Lidia cerró los ojos. 2 lágrimas rodaron por sus mejillas. Cuando desperté, estaba tendida en la cuneta. El coche era una masa de metal retorcido y humeante. Luna no estaba. Sus padres habían muerto. La busqué por todas partes. No la encontré. Supe que los Sánchez se la habían llevado. Javier apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en la carne. Aunque ya lo había imaginado, escucharlo de labios de Lidia le causó un impacto que casi lo ahogaba. Denuncié el caso a la policía. No sirvió de nada. Ellos están confabulados, políticos y empresarios, todos cubriéndose las espaldas. Destruyeron todas las pruebas. Estaba desesperada, no sabía qué hacer. En mi momento más oscuro, te conocí a ti. Lidia levantó la cabeza y miró a Javier con los ojos anegados en lágrimas. Vi cómo Raquel te deseaba con locura, y tú la despreciabas. En ese instante, una idea descabellada cruzó mi mente. Iba a vivir en lugar de Luna. Iba a casarme contigo, y convertirme en la mujer que Raquel más envidiaba. Iba a hacer que los Sánchez pagaran por todo lo que habían hecho. Su voz estaba impregnada de un odio visceral. Javier la miró, sin poder articular palabra. Por fin lo entendía. Entendía por qué ella no tenía pensamientos.
¿Qué espacio podía quedar en un corazón ocupado solo por el odio para las pequeñas alegrías, las pequeñas penas, los pensamientos triviales? Toda su ternura, toda su solicitud, todo su amor, habían sido una máscara, su herramienta de venganza. El corazón de Javier se desgarró, le dolía hasta no poder respirar. Entonces, estos 3 años, habló con dificultad, la voz ronca, como si no le perteneciera. ¿Todo fue mentira? ¿Lo nuestro también fue mentira? Lidia lo miró, sus labios se movieron, pero no emitieron sonido. Solo lo miraba, mientras las lágrimas fluían en silencio. En esa mirada había dolor, lucha, culpa, y también, un destello de amor profundo que Javier no supo descifrar. En ese momento, el móvil de Javier estalló en un timbrazo frenético. Era Tomás. Javier contestó. Apenas llevaba el teléfono al oído. Javier, ha pasado algo grave. Raquel ha secuestrado a tu esposa. Capítulo 8. Raquel ha secuestrado a tu esposa. El grito de Tomás estalló como un trueno en el oído de Javier. Giró la cabeza bruscamente hacia Lidia. Lidia también había escuchado la voz que salía del teléfono. Su rostro palideció. Imposible, exclamó. Yo he estado aquí todo el tiempo. ¿Cómo iba a...? Se interrumpió a mitad de la frase. De repente, comprendió. Sus pupilas se contrajeron. Raquel no la había secuestrado a ella. Había secuestrado a Luna, a la verdadera Luna. Raquel había encontrado a Luna. ¿Dónde está?, rugió Javier al teléfono, con los ojos inyectados en sangre. No lo sé, la voz de Tomás temblaba, a punto de romper a llorar. Mis hombres la perdieron. Solo sé que se dirigían a las fábricas abandonadas de las afueras. Raquel está loca. Me llamó para decirme que quiere que veas morir a Luna con tus propios ojos. Dice que si ella no puede tenerte, nadie podrá hacerlo. Fábricas abandonadas. La mente de Javier dio un vuelco. Conocía ese lugar. Era una propiedad de los Sánchez, abandonada desde hacía años. Voy ahora mismo. Javier colgó y se precipitó hacia la puerta. Yo voy contigo. Lidia saltó del suelo y lo siguió. Su mirada ya no era de fragilidad ni de derrota. Era, como una loba herida, desbocada, sedienta de sangre. Tú no puedes ir, gritó Javier. Es a mí a quien quiere. Tú solo te expondrías al peligro. Es mi única familia. La voz de Lidia resonó más fuerte que la suya, con una determinación implacable. Aunque me cueste la vida, moriré con ella. Javier miró sus ojos enrojecidos, su fiereza temeraria. Sabía que no podría detenerla. Al coche, no dijo más. La tomó del brazo y bajaron las escaleras a toda prisa. El coche volaba por las calles vacías de la noche. Javier pisó el acelerador a fondo. Su mente era un único pensamiento. Rápido, más rápido. No se atrevía a imaginar qué pasaría si llegaban tarde. Luna, aquella chica que solo existía en fotografías y recuerdos. Aquella chica que Lidia había protegido con su vida. Ya había sufrido demasiado. No podía volver a sufrir. Jamás. Lo siento. A su lado, la voz de Lidia, ronca. Javier no la miró. Mantenía los ojos fijos en la carretera. Lo siento, Javier. La voz de Lidia se ahogaba en lágrimas. No debí involucrarte. Sí, si salimos vivos de esta, me iré. No volveré a aparecer en tu vida. Las manos de Javier, aferradas al volante, se tensaron con violencia. ¿Irse? En un momento como este, ¿lo único en lo que pensaba era en irse? Una ira sorda brotó en su pecho. Cállate, gruñó. Ahora no es momento para decir tonterías. Lidia se sobresaltó por el arrebato. No volvió a hablar. Solo lloraba en silencio. El ambiente dentro del coche era irrespirable. Pronto dejaron atrás la ciudad y se adentraron en el extrarradio, un paisaje yermo y desolado. A lo lejos, Javier divisó el complejo de naves industriales abandonadas. Como una bestia agazapada en la oscuridad, exhalaba un aura siniestra. En el interior de una de las naves, brillaba una luz amarillenta y tenue. Javier aparcó el coche a cierta distancia y apagó el motor. Quédate aquí, dijo a Lidia. No. Lidia lo rechazó sin dudar. Yo voy a salvarla. Cálmate. Javier la sujetó por los hombros y la sacudió con suavidad. Raquel ha perdido la cabeza. Si entras así, sin pensar, solo conseguirás que las dos peligréis. Entonces, ¿qué hago? Lidia lo miró, desesperada. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras ella muere. Escúchame. Javier se obligó a serenarse y la miró directamente a los ojos. El objetivo de Raquel soy yo. Yo entraré primero, para distraerla. Tú, por detrás, buscas la manera de entrar y salvar a Luna. No, es demasiado peligroso. Lidia se opuso de inmediato. Es la única manera. El tono de Javier no admitía réplica. Confía en mí. Lidia lo miró a los ojos. Vio la determinación en su mirada. Sus labios temblaron. Al final, asintió. Tú, ten cuidado. Tú también. Javier respiró hondo, empujó la puerta del coche y caminó solo hacia la nave iluminada.
Cuanto más se acercaba, más intenso era el olor a óxido y polvo. La puerta de la nave estaba entreabierta. Javier la empujó y entró. El interior era un espacio vacío y enorme. Solo en el centro, colgaba una bombilla amarillenta. Bajo la bombilla, una chica estaba atada a una silla. Tenía la boca sellada con cinta adhesiva. Su cuerpo estaba cubierto de heridas. Vestía un uniforme de hospital raído y descolorido. Su cabello, seco y quebradizo. Su rostro, demacrado. Pero los contornos de esa cara, Javier los reconoció al instante. Era Luna, la verdadera Luna. Estaba mucho más delgada que en las fotografías. Parecía que un soplo de viento la derribaría. Sus ojos reflejaban terror y desesperación. Al verla, el corazón de Javier sintió como si una mano invisible lo estrujara sin piedad. Le dolía hasta no poder respirar. Junto a Luna, de pie, había una mujer vestida con un largo vestido rojo. Raquel. Sostenía un cuchillo de caza, apoyado contra el cuello de Luna. Su rostro mostraba una sonrisa retorcida y demencial. Por fin llegaste. Raquel, al ver a Javier, ensanchó su sonrisa con orgullo. Javier, has venido. Sigues preocupándote por ella, ¿verdad? Ya que no puedo tener tu corazón, destruiré a la persona que más amas. Raquel, suéltala. La voz de Javier era más fría que el hielo. Conmigo te las tienes que ver. Ella no tiene nada que ver. ¿Nada que ver? Raquel soltó una carcajada, como si hubiera escuchado el chiste más absurdo del mundo. Claro que tiene que ver. Si no fuera por ella, tú no me habrías rechazado. Si no fuera por ella, nosotros ya estaríamos casados. Mírala ahora, hecha una piltrafa. ¿Cómo puede ser digna de ti? Es un monstruo salido del infierno. Raquel, mientras hablaba, pasó la hoja del cuchillo por el rostro de Luna. Una fina línea roja apareció en su mejilla. Luna temblaba de dolor, pero no podía emitir sonido alguno. Detente, los ojos de Javier ardían. ¿Te duele? Raquel sonrió con más locura. Javier, quiero que sufras. Quiero que veas, con tus propios ojos, como la mujer que amas se desangra lentamente frente a ti. Quiero que te arrepientas. Que vivas el resto de tu vida atormentado por este día. ¿Qué es lo que quieres, exactamente? Javier se forzó a mantener la calma. Tenía que ganar tiempo, darle a Lidia una oportunidad. ¿Lo que quiero? Raquel golpeó suavemente el rostro de Luna con el cuchillo. Muy fácil. Ahora mismo, te arrodillas y me suplicas. Quién sabe, quizás si te lo pido bien, se me ablande el corazón y la deje ir. Los puños de Javier crujieron. ¿Arrodillarse ante esa mujer malvada? Imposible. Pero al ver el rostro lívido e indefenso de Luna, su resolución se tambaleó. En ese instante de duda, una sombra negra, desde un rincón oscuro de la nave, se abalanzó como un rayo, veloz como un espectro. Era Lidia. Había encontrado una barra de metal. Con una fuerza descomunal, como un trueno cayendo del cielo, la descargó contra la nuca de Raquel. Raquel ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Sintió un impacto en la cabeza, todo se oscureció ante sus ojos y se desplomó. Todo ocurrió en una fracción de segundo. Javier ni siquiera pudo reaccionar. Lidia ya estaba junto a Luna, arrancando la cinta adhesiva de su boca, desatando las cuerdas que la ataban. Luna, Luna, ¿estás bien? Abrazó a Luna, débil y temblorosa, y rompió a llorar desconsoladamente. Luna, recostada sobre su pecho, tosía con violencia, aspirando bocanadas de aire fresco. Miró a Lidia y susurró con voz apenas audible. Lidia. Las dos chicas, después de haber sobrevivido a la muerte y la separación, por fin se abrazaban de nuevo. Javier observó la escena. Su pecho era un torbellino de emociones indescriptibles. Se acercó para examinar las heridas de Luna. Entonces, Raquel, que yacía en el suelo, se movió. No se sabe cuándo, había recobrado el conocimiento. Sus ojos rebosaban rencor y locura. Aún aferraba el cuchillo con fuerza. Muérete, bramó, se incorporó de un salto y, con toda la fuerza de su cuerpo, hundió el cuchillo en la espalda indefensa de Lidia. Cuidado. Las pupilas de Javier se dilataron. Sin pensarlo, se abalanzó sobre Lidia, interponiendo su cuerpo entre ella y la hoja asesina. SZZZZZ. La hoja fría se hundió en la carne. Javier sintió un dolor agudo en la espalda, su cuerpo se tambaleó, a punto de caer. Javier. El grito de Lidia atravesó toda la nave. Miró la sangre que brotaba a borbotones de la espalda de Javier y sintió que el mundo entero se derrumbaba. Raquel también se quedó paralizada. No esperaba que Javier se interpusiera por esa mujer. En ese instante de estupor, Lidia se movió, depositó a Luna con suavidad en el suelo y, como una leona enfurecida, se abalanzó sobre Raquel. Su velocidad era sobrehumana, su mirada, mortal. No usó armas, solo los métodos más primitivos, más salvajes. Puños, codos, rodillas. Golpeaba sin piedad, una y otra vez, contra el cuerpo de Raquel.
Los alaridos de Raquel se volvían cada vez más desgarradores. El cuchillo había caído al suelo hacía rato. Frente a Lidia, no tenía ninguna oportunidad. Era como un muñeco de trapo, destrozado a placer. Javier, apoyado contra la pared, sentía que su conciencia se desvanecía. Observaba a aquella mujer que se volvía loca por él. Observaba sus ojos asesinos. Y sin embargo, en su pecho, sentía una calma que nunca antes había experimentado. Resulta que no era que ella no tuviera pensamientos. Es que antes, él no podía escucharlos. Y ahora, los oía. Claros, nítidos, atronadores. Si le tocas un pelo, te mato. Capítulo 9. El ulular de la sirena se acercaba desde la distancia. Tomás había avisado a la policía. Cuando los agentes irrumpieron en la fábrica abandonada, se encontraron con una escena dantesca. Raquel yacía en el suelo como un trapo ensangrentado, irreconocible, convertida en una masa informe de carne y huesos rotos. Lidia, arrodillada junto a Javier, presionaba con ambas manos la herida abierta en su espalda. La sangre se filtraba entre sus dedos, empapando su ropa, tiñendo el suelo de rojo oscuro. Su rostro era un caos de lágrimas y sangre. «Sálvenlo, por favor, sálvenlo», gritó con desesperación a los agentes que irrumpían. Luna, acurrucada en un rincón, abrazaba sus rodillas, temblando sin cesar. Su mirada extraviada parecía haber perdido todo asidero con la realidad. Pronto llegaron las ambulancias. Cargaron a Javier y a Luna en camillas. Lidia, como familiar del herido, subió a la ambulancia. A Raquel la cubrieron con una sábana blanca y la sacaron en otra camilla. En el momento en que lo subían a la ambulancia, la conciencia de Javier ya se desdibujaba. Solo recordaba que Lidia no soltaba su mano. La mano de ella estaba muy fría, temblaba sin control. «Javier, no te duermas, háblame, ¿me oyes? Te prohíbo que te duermas». Su voz era un llanto entrecortado, pero también una orden. Javier quiso responder, pero no tuvo fuerzas ni para abrir la boca. Sentía que su vida se escapaba, gota a gota, a través de la herida en su espalda. La herida era como un agujero negro que devoraba su temperatura, su fuerza. Estaba tan cansado. Quería dormir. Justo cuando su conciencia estaba a punto de sumergirse en la oscuridad eterna, un sonido resonó en su mente. Una voz que nunca había escuchado, pero que, sin embargo, le resultaba extrañamente familiar. Fría, firme, con un matiz de autoridad incuestionable. «No puedes morir. Sin mi permiso, no puedes morir». Esa voz, como una descarga eléctrica, atravesó el caos de su mente. Era el pensamiento de Lidia. Podía escucharla de nuevo. Y esta vez, tan clara, tan intensa. Javier abrió los ojos de golpe. Vio a Lidia inclinada sobre él, las lágrimas cayendo una a una sobre su rostro, cálidas. «Tú». Quiso decir algo, pero en ese instante las puertas de la sala de operaciones se cerraron tras él, separándolo de Lidia. Javier tuvo un sueño muy, muy largo. En el sueño, regresó a aquel orfanato, oscuro, húmedo, impregnado del olor a desinfectante. Vio a dos niñas acurrucadas en un rincón, compartiendo un pan duro y mohoso. Una de ellas tenía unos ojos cristalinos, como un cervatillo asustado. La otra, una mirada feroz, como una loba. «Lidia, tengo miedo», decía el cervatillo. «No temas, yo estoy aquí», respondía la loba. Vio a la niña loba pelearse con niños mucho más grandes que ella para proteger al cervatillo. La golpeaban hasta hacerle sangre, pero ella no emitía ni un solo quejido. Vio a la niña loba cargar al cervatillo, ardiente de fiebre, en su espalda, corriendo por senderos de montaña en la noche más oscura, buscando hierbas medicinales. Vio cómo escapaban del infierno y llegaban a la gran ciudad, brillante y bulliciosa. El cervatillo ingresó en la universidad y, bajo el sol, sonreía como un ángel. La loba, en cambio, se ocultaba en las sombras, velando por ella en silencio. Y entonces llegó la desgracia, el accidente, la sangre, la separación. La loba perdió su única luz. Su mundo se sumió en una oscuridad sin fin, hasta que conoció a Javier, una pieza más en su tablero de venganza. Pero esa pieza, sin darse cuenta, ocupó un lugar cada vez más importante en su corazón. Él recordaba su cumpleaños y le preparaba sorpresas. Cuando ella enfermaba, él, con manos torpes, le cocinaba una sopa. En las noches de tormenta, cuando ella temblaba de miedo, él la envolvía en sus brazos. Él le dio el calor y la paz que nunca había tenido. Su corazón, congelado durante años, comenzó a derretirse. Empezó a ansiar ese calor. Incluso pensó en abandonar la venganza y vivir con él una vida de esposos comunes y corrientes. Pero no podía. El odio, como una serpiente venenosa, devoraba sus entrañas día y noche. Su única razón para vivir era la venganza. No podía traicionar a Luna.
Así que enterró esos sentimientos incipientes en lo más profundo de su ser, y con una máscara aún más perfecta, ocultó la lucha y el dolor en su interior, hasta que él recibió aquella cuchillada por ella. En su momento más desesperado, él levantó un muro con su propio cuerpo. En ese instante, la fortaleza que ella había construido con odio durante años se derrumbó por completo. Cuando Javier despertó de nuevo, estaba en una cama de hospital. La luz del sol se filtraba por la ventana, deslumbrante, hiriente para sus ojos. Intentó moverse, y un dolor punzante le recorrió la espalda. «No te muevas». Una voz familiar y tensa resonó a su lado. Volvió la cabeza. Vio a Lidia. Estaba recostada sobre la cama, con la cabeza apoyada en el borde, como si hubiera estado dormida. El sonido de su voz la despertó. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hinchados y enrojecidos, la barbilla más afilada que recordaba. «¿Tú, despertaste?» Al ver que Javier abría los ojos, su voz se llenó de una alegría incontenible. Javier la miró, sin hablar. En su mente aún resonaban las imágenes del sueño, y aquellos pensamientos, tan claros. Despertó, «Qué bien, sigue vivo». El médico dijo que perdió demasiada sangre, que por poco, menos mal. «Todo es mi culpa, yo le hice esto». Sus pensamientos, como mareas, llegaban a él. Rebosaban alegría, alivio, y un profundo sentimiento de culpa. Ya no era aquel silencio sepulcral. «Agua». La voz de Javier era áspera, como si hubiera tragado arena. «Ah, agua». Lidia reaccionó como si despertara de un sueño. Sirvió un vaso de agua tibia con manos temblorosas, mojó un hisopo y humedeció los labios de Javier con infinita delicadeza. Javier la observó, tan tensa, tan solícita, y su corazón, de repente, se ablandó. «¿Y Luna?», preguntó. «Ella, está bien». Los ojos de Lidia se ensombrecieron, pero el shock ha sido muy fuerte. Su estado mental es delicado. Ahora está recibiendo terapia psicológica. ¿Y los Sánchez? Detuvieron a Ricardo Sánchez. Tomás encontró todas las pruebas de los crímenes del grupo Sánchez y las entregó a la policía. Esta vez no podrá escapar. La voz de Lidia era muy calmada, como si hablara de algo que no le concerniera. Javier la miró. «Tu venganza se ha cumplido». El cuerpo de Lidia tembló imperceptiblemente, bajó la cabeza y no respondió. Sí, la venganza se había cumplido. El único propósito de su vida se había realizado. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué no sentía ni una pizca de alegría? Solo un vacío inmenso en el pecho, como si hubiera perdido algo irreemplazable. ¿A dónde iré ahora? Luna tiene su propia vida. No debo volver a perturbarla. Y él, menos aún merezco quedarme a su lado. Al escuchar sus pensamientos, el corazón de Javier se contrajo como si lo atravesara una aguja. Esta tonta. En un momento como este, lo único que se le ocurre es irse. Lidia, pronunció su nombre. Ella levantó la cabeza, con una ligera confusión en sus ojos. Javier la miró fijamente, y dijo, palabra por palabra, «Quédate». Lidia se quedó paralizada. No podía creer lo que oían sus oídos. «¿Qué dijiste?» «Dije que te quedes», repitió Javier, con un tono que no admitía réplica. «Quédate a mi lado, como Lidia, no como nadie más». Los ojos de Lidia se enrojecieron al instante. «Pero, te mentí». «¿Y qué?», la interrumpió Javier. «Me diste 3 años de un hogar perfecto. Ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí darte un hogar de verdad». Lidia ya no pudo contenerse. Las lágrimas brotaron como un torrente desbordado. Miró a Javier, quiso decir algo, pero los sollozos ahogaron todas sus palabras. ¿Me perdonó? ¿Todavía me quiere? ¿No será esto un sueño? Javier la observó, entre risa y llanto, y sintió una mezcla de ternura y exasperación. Extendió la mano para secar sus lágrimas, pero el movimiento le tiró de la herida y no pudo evitar soltar un quejido. «No te muevas». Lidia se sobresaltó, le sujetó la mano e impidió que siguiera moviéndose. «No es nada». Javier la miró, esbozando una sonrisa débil. Apretó la mano de ella entre las suyas, con fuerza. «Lidia, escúchame. No me importa quién fuiste antes, ni lo que viviste. Lo único que me importa es que, de ahora en adelante, eres mi esposa, mi única esposa». Su voz no era muy alta, pero estaba llena de una fuerza arrolladora, como la promesa más solemne. Lidia lo miró, con los ojos anegados en lágrimas. Asintió con todas sus fuerzas. La luz del sol, a través de la ventana, bañaba sus manos entrelazadas. Cálida, brillante. Javier miró a esta mujer que lloraba y reía por él, que sufría y se alegraba por él, y su corazón se inundó de una dulzura infinita. Sabía que su don, quizás, le traería interminables quebraderos de cabeza, pero le permitía escuchar sus pensamientos. Los pensamientos de ella, únicos en el mundo, hechos solo para él. Todo había valido la pena. Cerró los ojos.
En su mente resonaba, clara y nítida, la voz interior de Lidia en ese instante. Aquella voz ya no era odio, ya no era dolor, era, Javier, te amo. Capítulo 10. Una semana después, Javier recibió el alta. Lidia lo ayudó a recoger sus cosas. Su espalda aún estaba vendada, pero ya podía caminar sin ayuda. Caminaban lentamente por el pasillo del hospital, en dirección a la salida. La luz del sol los envolvía con su calidez. ¿Y Luna?, preguntó Javier. El médico dice que está mucho mejor, respondió Lidia, con un tono mucho más tranquilo que antes. Ayer me reconoció, me sonrió, dice que quiere viajar, conocer el mar. ¿El mar? Javier sonrió. Suena bien. Sí, Lidia asintió. Le dije que la ayudaría a encontrar un lugar hermoso, frente al océano, para que pueda despertar cada mañana con el sonido de las olas. Javier asintió. Después de tantos años de encierro, mereces ser libre. Lidia no respondió. Bajó la cabeza y continuó caminando. Javier la observó de reojo. Sabía que ella también había estado encerrada, en una prisión mucho más cruel, la del odio y la culpa. Pero ahora, las puertas de esa prisión estaban abiertas. Solo necesitaba tiempo para aprender a caminar en libertad. Lidia, dijo Javier. ¿Has pensado qué harás después? Lidia se detuvo. Permaneció en silencio un buen rato. No lo se respondió al fin, con sinceridad. Nunca antes había pensado en un después. Javier la miró. Entonces, ¿por qué no lo piensas ahora? Pero ahora, a mi lado. Lidia levantó la cabeza y lo miró. El sol de la mañana bañaba su rostro. Ella entrecerró los ojos. Parpadeó. Javier, ¿tú crees que una persona como yo merece ser feliz? Javier no respondió de inmediato. Extendió la mano y le apartó un mechón de cabello que caía sobre su frente. Con la yema de los dedos, rozó suavemente la piel de su sien, donde antes, en otra vida, en otro rostro, hubo una cicatriz. No lo sé, dijo, pero sí sé que mereces intentarlo. Lidia lo miró fijamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez, no se escondió. Dejó que las lágrimas rodaran libremente por sus mejillas. Y sonrió. De acuerdo, dijo, lo intentaré. Javier también sonrió. Vamos a casa. Sí, vamos. Bajo el sol radiante de la mañana, dos figuras caminaban lentamente, hombro con hombro, sus manos, rozándose, hasta que, con suavidad, se entrelazaron. Epílogo. Un año después, Javier recibió una postal. El remitente era Luna. En la foto, una playa de arena blanca y un mar turquesa. Al dorso, unas letras pequeñas y cuidadas. El mar es tan inmenso como imaginaba. Las olas suenan como una canción de cuna. Aquí, por fin, aprendí a dormir sin pesadillas. Cuida de Lidia, que sea feliz. Luna. Javier sonrió y guardó la postal en el cajón de su mesa. Esa noche, cuando Lidia llegó a casa, él le enseñó la foto. Lidia la sostuvo entre sus manos, observándola en silencio durante mucho tiempo. No lloró, solo esbozó una sonrisa suave, serena. Qué bien, susurró, qué bien que encontró su mar. Javier la abrazó por detrás, apoyando la barbilla en su hombro. ¿Y tú?, preguntó, ¿has encontrado el tuyo? Lidia guardó silencio un instante. Luego se giró en sus brazos y lo miró a los ojos. Sí, respondió, hace mucho tiempo. Fuera, la noche caía sobre la ciudad. Las luces de los edificios se encendían una a una, como estrellas que nacían en el horizonte. En el interior de aquel hogar, dos personas se miraban en silencio, sin necesidad de palabras, sin necesidad de pensamientos, solo el calor de sus cuerpos entrelazados, solo el latido de dos corazones que, al fin, latían al unísono. Fin.